Muy buenas noches, mi nombre es Daisy Milena Casallas, soy estudiante del séptimo semestre de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy voy a hacer una exposición para la materia Organización y Descripción de Archivos. ¿Qué son los instrumentos archivísticos y cuáles son sus diferencias que existen entre ellos y qué funciones cumplen? Los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística. Según el decreto 2609 del 2012, el artículo 8 establece los siguientes instrumentos archivísticos. Cuadro de clasificación documental o CCD. Es un instrumento archivístico que expresa en el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformando a lo largo de la historia institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la que es conformada las agrupaciones documentales. Tablas de retención documental o TRD. Son las que constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad, acorde a su estructura orgánico-funcional e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Programas de gestión documental o PGD. El programa de gestión documental o PGD es el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta la disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación. Plan Institucional de Archivos, PINAR. Es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad. Formato único de inventario documental o FUID. Es un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Modelo de requisitos para la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. El modelo de requisito para la gestión de documentos electrónicos se encuentra establecido en el artículo del decreto 2609 del 2012. Este es un instrumento de planeación el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos en las entidades. Banco Terminológico de Tipos, Series y Subseries Documentales, BANTER. Es un instrumento archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructurados terminológicamente. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de funciones de las unidades administrativas en la entidad. Mapas de procesos. El mapa de proceso son instrumentos establecidos en el artículo 8 del decreto 2609 del 2012. Aunque no son instrumentos específicos de la función archivística de la entidad, estos son herramientas esenciales para la construcción de los demás instrumentos archivísticos. Estas son utilizadas para la descripción de las relaciones entre las funciones y los procesos y ofrece una visión general del sistema de gestión. Tablas de control de acceso, TCA. Es un instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricción que aplican a los documentos. Ahora hablaremos acerca del marco normativo que regula las tablas de valoración documental o TVD. Según el Archivo General de la Nación, por la cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578
y 2609 del 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1989, los decretos 2126 y 2578 del 2012 y el Acuerdo 09 del 2012, y en considerando que las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de estas entidades, ¿sí?, del orden nacional, de las gobernaciones y distritos, de sus entidades centralizadas y descentralizadas, autónomas, y en las entidades privadas que cumplan funciones políticas de los municipios, distritos y departamentos, fueron concebidas en el marco normativo colombiano como instrumentos archivísticos a través de cuya implementación busca garantizar la protección de la información pública y el patrimonio documental. Que mediante el decreto 2126 del día 16 de octubre del 2012, el presidente de la República aprobó la modificación de la estructura del Archivo General de la Nación y se determinan las funciones de sus dependencias, y que en el numeral 9 del artículo 3 estableció que en función del Consejo Directivo expedir las normas y reglamentos generales sobre el desarrollo de la función archivística del Estado, de conformidad con la Ley 594 del 2000, y en general sobre aquellos aspectos que exijan la racionalización y normalización del trabajo archivístico a nivel nacional y territorial. Que el decreto 2578 del 2012, en su artículo 3, estableció, entre otras, como instancia de articulación del Sistema Nacional de Archivos a nivel nacional, el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. Que el artículo 22 del decreto 2578 del 2012 establece que el resultado de la elaboración de documentos del archivo se registra en las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, y que el Archivo General de la Nación reglamenta el procedimiento para su elaboración, evaluación, aprobación, implementación y actualización continua. Que en el artículo 8 del decreto 2609 del 2012 establece los instrumentos archivísticos para la gestión documental, entre los cuales se encuentran los cuadros de clasificación documental y las tablas de retención documental. Que las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental refleja el valor primario y secundario de los documentos de una entidad con miras a su conservación definitiva o su eliminación, y que su aprobación requiere ser más eficiente con miras a evitar pérdidas del patrimonio documental del país, facilitando a su vez la adecuada organización de los archivos del Estado y por consiguiente el acceso ciudadano a la información pública. Que las tablas de retención documental y las tablas de valoración son instrumentos archivísticos necesarios para la adecuada gestión de los documentos y archivos del Estado, sin los cuales no es posible disponer técnicamente de los organizados. En este momento vamos a ver cuáles serían esos pasos para su elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de valoración documental. Según el Archivo General de la Nación, Jorge Palacio, expresado a través del Comité Evaluador de Documentos, certifica que las tablas de retención TRD y las tablas de valoración TVD de las entidades del orden nacional, entidades privadas que cumplan funciones públicas y otras organizaciones establecidos por la Ley 594 del 2000 cumplan los requisitos técnicos de elaboración y aprobación conforme a las normas expedidas por la materia.
¿Cuáles son estos procesos o etapas que se deben de comprender para su proceso? Primero, se deben aportar los requisitos para iniciar el proceso de evaluación y convalidación de las TRD y o las TBD. Segundo, se evalúan las TRD y las TVD y se pide concepto técnico de evaluación. Tercero, se sustenta las TRD o TVD ante el precomité evaluador de documentos. Cuarto, se sustenta la TRD o TVD o el comité evaluador de documentos. Quinto, se expide el certificado de convalidación de las TRD o TVD. Según el Archivo General de la Nación, en el título 1, artículo 3, el equipo interdisciplinario para su elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario, conformado por profesionales en diferentes disciplinas como archivística, historia, derecho, administración pública, ingeniería industrial, entre otras. Artículo 6. Criterios para la elaboración. En el proceso de elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental se deberán tener en cuenta los siguientes criterios. A. Idoneidad. Las tablas de retención documental o tablas de valoración documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario idóneo y altamente calificado. B. Análisis contextual. El proceso de evaluación de documentos debe considerar las normas legales que aplican a los documentos en cada sector, contexto legal, y el contexto institucional e histórico que permita establecer su relevancia para la sociedad tanto en el momento actual como en el futuro. C. Trazabilidad y control. Las entidades de que trata el artículo primero del presente acuerdo deberá conservar de manera permanente todos los soportes e información que sirvan de base para la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Según el artículo 7, firmas responsables. Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deberán ser suscritas por el secretario general o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía y por responsables del área del archivo y gestión documental de la respectiva entidad. Artículo 8. Aprobación. Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deberán ser aprobadas mediante un comité administrativo expedido por el representante legal de la entidad previo concepto emitido por el Comité Institucional del Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades de orden nacional y por el Comité Interno de Archivo en el caso de entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. ¿Cuáles son estos entregables o pasos a seguir para la presentación y la aprobación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación? Según el título 3, publicación y presentación, para el artículo 9, la publicación, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deberán aplicarse en las respectivas páginas web de las entidades públicas y mantenerse en dicha web permanentemente. La publicación también incluye los documentos señalados en el instructivo que trata el artículo 5 del presente acuerdo. Artículo 10. Presentación y revisión y ajustes. El procedimiento de presentación, revisión y ajuste de las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental es el siguiente. A. Dentro de los 30 días siguientes a su aprobación, el secretario general o quien haga sus veces del organismo nacional, departamental, distrital o municipal presentará las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental con todos sus anexos al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o el Consejo Departamental o Distrital
de archivos, según el caso, para su relación técnica o convalidación. El Archivo General de la Nación en las entidades del orden nacional y archivos generales departamentales y distritales en el orden territorial habrá un seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones. B. Dentro de los 30 días siguientes a su evaluación técnica o convalidación, el secretario general o quien haga a sus veces solicitará la inscripción de las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental en el registro único de series documentales del Archivo General de la Nación, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin. C. Si el concepto técnico emitido por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o el Consejo Departamental o Distrital de los Archivos determina que las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental no cumplen los requisitos técnicos que establece el Archivo General de la Nación, se solicitará a la entidad que las aprobó que haga los cambios y ajustes consignados en el concepto técnico, el cual es de obligatorio cumplimiento. La entidad tendrá máximo 30 días para realizar los ajustes solicitados y emitirá nuevamente al Consejo Departamental y Distrital de Archivos. D. Si el organismo cuya tabla de retención documental o tabla de valoración documental que ha sido objeto de observación no realiza los ajustes o modificaciones solicitadas en el tiempo establecido, el Consejo Departamental o Distrital de Archivos notificará al Archivo General de la Nación para determinar la aplicación de las sanciones que trata el artículo 35 de la Ley de 594 del 2000. C. Transcurridos 90 días desde la aprobación de las tablas de retención y las tablas de valoración documental, a los consejos departamentales o distritales de archivo o al Archivo General de la Nación, sin que dichas instancias se hayan pronunciado, la entidad procederá a su inmediata implementación. Se podrá designar evaluadores externos cuando a juicio de las instancias mencionadas se justifique apoyar este proceso y sustentar mediante juicios de experto el concepto respectivo. Muchísimas gracias por su atención, espero que me hayan entendido y espero que podamos aprender cada día más acerca de estas normas que rigen las tablas de valoración documental como instrumentos archivísticos ante el Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias.